Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles en la semana 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Estuvimos compartiendo acerca de la experiencia estética, ¿verdad? Este fenómeno interior que ocurre en una persona cuando nos encontramos con un objeto que nos produce placer. Aquí siempre les comparto que para diferenciar, porque luego a veces nos confundimos, eh, existen dos tipos de placeres, ¿verdad? El placer común y cotidiano, ¿sí? Que experimentamos, por ejemplo, cuando estamos muy cansados y llegamos a casa y nos tomamos un vasito de agua fresca, de lujo, ¿verdad? Ese es placer, ese es un placer común. O tenemos mucho sueño, estamos muy cansados y nos ponemos a descansar en nuestro sofá. Eso es placer, pero hay otro tipo de placer, el placer que está relacionado con la estética, ¿sí? El placer está relacionado con la estética. La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza del arte. Entonces, hay placer común, ya dijimos cuál, y el placer estético. Cuando hablamos de placer estético o de experiencia estética, pues es aquella que está relacionada con la estética, con el arte, con el estudio de la belleza que hay en el arte. ¿Sí? Cuando disfrutamos de una pintura, cuando disfrutamos de una obra de teatro, de un poema, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya estuvimos eh, hablando bastante acerca de este fenómeno extraordinario que es la experiencia estética y con ello, pues avanzamos a nuestra siguiente diapositiva. El impacto de la literatura en la sociedad. Eh, pues las obras literarias, ya decíamos, suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época como por textos que fueron escritos hace mucho tiempo. Sí, ya hablábamos, por ejemplo, del Principito, ¿no? O podemos remontarnos a cualquier obra que la leemos fuera de un tiempo, fuera del tiempo de donde fue creada y sigue impactando. Sí, entonces, fíjense el impacto que tiene la literatura en las sociedades. Puede crear una revolución, puede crear un derrocamiento de un poder, puede causar que la sociedad tome mayor conciencia también. Bueno, en fin, es una relación muy estrecha la que tenemos con la literatura. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. O, por ejemplo, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta del gran Shakespeare o en el Don Quijote de la Mancha del gran Miguel de Cervantes Saavedra, tiene su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que hace que un texto sea relevante, que pase de generación en generación? Creo yo que aquellos textos que hablan de conciencia, que tocan algo acerca de la conciencia, de cómo vivir mejor, de cómo ser más amorosos, de cómo ser más solidarios, aquellos temas, aquellas obras
que tocan valores, ¿sí? Entonces, como eso nunca va a pasar de moda, siempre se van a estar remontando y tomando y haciendo referencia a ese tipo de textos, ¿no? Entonces, así es como vemos el impacto de la literatura en nuestra sociedad. Ya decíamos, puede cambiar incluso la manera de pensar de diferentes sociedades. La difusión de la literatura, desde la sesión anterior estuvimos hablando acerca de ello. Entonces, las tecnologías han contribuido de una manera muy positiva a la difusión de la literatura y esto hace posible que las obras literarias lleguen a más personas. Algo que pues anteriormente era impensable. Entonces, actualmente, gracias a las tecnologías, pues encontramos libros electrónicos, medios digitales que constituyen herramientas presentes en este siglo que debemos de aprovechar. Entonces ya no podemos hablar de limitantes, ya no podemos hablar de que, híjole, es que no leo porque la obra que yo quería leer es muy cara y no la puedo conseguir por ningún lado. Sí vamos a encontrarla en la red. Siempre encontramos la mayoría de las obras en la red, en estas plataformas también, en estos medios digitales. Hay muchas herramientas. Vamos a ver ahorita a continuación en estas formas emergentes que hay páginas tal cual para poder leer textos en línea. Es decir, al nosotros estar pagando internet, pues tenemos la posibilidad de de poder acceder, tener acceso a ese tipo de obras. Entonces, pues claramente, anteriormente, esta difusión de las obras literarias, del arte en general, pues enfrentaba limitantes de tiempo, de ubicación, o las obras no se conseguían porque estaban agotadas o era muy difícil de localizarlas, puesto que los costos pues eran muy elevados, ¿verdad? Entonces, pues actualmente las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura, aunque pues las personas en general siguen prefiriendo los libros en físico, ¿sí? Pero este, eh, no tenemos ya esa limitante, ¿no? O habrá quien me diga, no, yo soy de ese pequeño porcentaje que le gusta leer en línea, ¿sí? En PDF, en digital. Bueno, también. ¿Cuáles son las grandes ventajas de leer en físico? Que no desgastamos tanto nuestra vista, ¿sí? Que no tenemos que tener internet, luz, cargamos con nuestro librito a donde vayamos, ¿no? Y que podemos releerlo una y otra vez. A mis estudiantes del aula presencial, yo les recomiendo mucho, igual a ustedes también, incluso bromeo en ese sentido, les digo, bueno, pues cómprenlos, aunque sea de adorno, se van a ver bonito, hombre, de verdad, en nuestra sala, y en algún momento no tenemos qué hacer o estamos cansados, aburridos o algo así, bueno, pues tenemos ahí nuestras obras para poder, este, mm, pues viajar a otras épocas, experimentar todo tipo de emociones. Entonces, y esto lo menciono porque a veces, pues, cuesta trabajo de verdad, a veces a estas nuevas generaciones, llevarlos a la lectura, a que así como gastan en artículos de belleza, de vestir, etcétera, etcétera, pues que puedan gastar, invertir en comprar sus obras. Les digo yo que, pues tenemos ahí nuestros terapeutas a la mano, ¿sí? Podemos tener ahí diferentes obras que toquen temáticas que a nosotros nos interesa. Entonces, cada que nosotros queramos comprender mejor la muerte, qué pasa con la muerte, perderle miedo a la muerte para poder vivir una vida más libre, más intensa, más apasionada, bueno, pues ahí tenemos nuestro libro que nos ayuda a entender eso. O en algún momento alguna pérdida de algún ser querido que ojalá
pues no pase, pero sabemos que es parte natural. Bueno, pues también tengo obras que pueden ayudarme en ese proceso. O estoy pasando por un momento de baja autoestima, de cierto conflicto, de aceptación personal, que a todos nos pasa. Bueno, pues ahí tengo una obra que me ayuda a entender esa parte, cómo amarme más, cómo comprenderme más. Por eso les digo que tenemos ahí nuestros terapeutas a la mano, sin necesidad de estar yendo a pagar una consulta, 500, 800 pesos por una hora, que también es importante, pero bueno, tenemos esta gran alternativa ahora de tener solución para lo que queramos. Ya sea, pues en este caso, principalmente, ¿no? A través de las tecnologías podemos encontrar cualquier obra, cualquier texto, cualquier información de lo que nosotros queramos. Entonces, pues gracias a este desarrollo tecnológico que no necesariamente nos ha humanizado, ¿verdad? Hemos avanzado muchísimo en tecnología, quizá nos hace falta un poco más en este sentido humano y en entendernos como uno más, al igual que cualquier otro ser, cualquier otra especie. Muy bien, hablamos de las formas emergentes de literatura. Cuando hablamos de formas emergentes, hablamos de textos actuales, de algo que surge actualmente. Entonces, pues han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en que los lectores pueden ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma, algo impensable en otros tiempos. Entonces, pues esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector. La combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que pueda ser escrito por una diversidad de autores en el mundo, ¿no? Algo impensable en otros tiempos. Entonces, los textos actualmente con esta revolución tecnológica, pues son multilineales, son híbridos, ¿verdad? Multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, son interactivos y dinámicos. De hecho, actualmente, pues se habla definitivamente de una revolución mucho más profunda que la generada por la invención de la imprenta, por la llegada de la imprenta. Obviamente, cuando llegó la imprenta, pues también fue un suceso sumamente importante, sumamente relevante, bueno, que cambió la forma de relacionarnos como sociedad, pues bueno, actualmente con este, pues con el auge de la tecnología hablamos de una revolución mucho más grande que la causada por la llegada de la imprenta. Como ejemplo de estas formas emergentes de literatura, tenemos el fan fiction, que de una manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra que ya existe y que a través de este medio digital, pues nosotros mismos podemos producir algo nuevo con base en esa obra. Y pues esto es muy interesante. De hecho, hay muchísimos eh, personas que son fans, ¿no? De estas formas. Les gusta mucho completar la historia, llevarla a un nuevo suceso, a un nuevo ámbito, a un ámbito distinto, con un final distinto. ¿Y qué pasa? Pues que los mismos autores toman las historias para crear nuevas obras o se dan cuenta
de nosotros mismos como admiradores o detractores les damos ideas a los autores para que creen una nueva historia. Entonces, si se fijan, hay una relación muy directa entre los autores y sus obras. Entonces, bueno, pues también hablamos de esta precisamente de la literatura electrónica, que son estas formas emergentes de literatura, ya que esta literatura electrónica pues surge y existe gracias a la tecnología. No puede ser concebida fuera de un mundo digital, ¿sí? Entonces, es aquella literatura que es meramente digitalizada, ¿sí? Entonces, precisamente estas formas emergentes de literatura son estos ejemplos que les comparto aquí, que pueden acceder dándoles clic. Tenemos, por ejemplo, acción poética. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado estas frases motivantes conforme vamos caminando por nuestras calles. En vez de tener una pared en un espacio que esté abandonado, que sirva para solamente grafitear eh, sin ninguna intención en específico, qué mejor que se utilice estos espacios para compartir arte, para compartir versos, pensamientos, tal cual un pensamiento, una frase puede ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar, nos puede inspirar en un día que andemos desmotivados. Entonces, qué extraordinario este movimiento de acción poética que pues es un portal dedicado a recopilar imágenes firmadas por Acción Poética, un movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Fíjense, entonces ya decíamos, ¿no? Que tenemos el arte a nuestro alrededor. También tenemos la colección de literatura electrónica, volumen 1, lo que les decía. ¿Qué encontramos aquí? Pues un compendio de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. Entonces aquí vamos a encontrar una gran variedad de textos para pues poder este, mm, disfrutar del arte, disfrutar de la literatura. También tenemos otra forma emergente de literatura que es llamada iliteratura, que es también un compendio de literatura electrónica del Centro Cultural Digital de México, que entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes que precisamente a propósito de lo que hablábamos de esta interacción entre los lectores o detractores de una obra, pues bueno, puede tener esta obra de este espacio de literatura, nos da esa oportunidad de que podamos interactuar con estas obras, con estos textos. También tenemos Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación, algo similar a lo que vemos en esta imagen. Eh, en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos que juegan con algoritmos y con códigos. Y por último, tenemos también la Organización de la Literatura Electrónica, que es fundada en Chicago en 1999 y se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y bueno, como ejemplo, quise compartirles eh, acción poética, estos versos, estas frases que nos encontramos en nuestras calles, ¿sí? Que nos sirven de motivación, que nos sirven de inspiración, son formas emergentes de literatura, ¿sí? Y aquí comparto algunas de ellas. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente.
Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Solo está derrotado aquel que deja de soñar, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tenemos ejemplos de estas formas emergentes de literatura y vamos a cerrar con el proceso de escritura, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, vamos a explicar lo que es el proceso de escritura, ya que lo estás poniendo en práctica en esta semana y lo vas a poner en práctica el resto de tu vida. Siempre tenemos dos de nuestras principales herramientas, pues es la lectura y también es la escritura. Entonces, en el caso de la escritura, les digo, siempre debe de haber algo previo. Si yo quiero hacer un cuento de alguna temática en específico, o quiero hacer un ensayo, o quiero hacer un artículo de opinión, etcétera, el tipo de texto que yo quiera hacer, pues primero, en la etapa previa, antes de escribir, ya decía al inicio, para evitar el fenómeno de la página en blanco, pues primero, si yo quiero hablar, por ejemplo, del calentamiento global, si yo quiero escribir, quiero hacer un ensayo o quiero hacer un cuento con la temática del calentamiento global, pues, ¿qué voy a hacer primero? Pues me voy a informar acerca del calentamiento global. Si yo busco textos que hablen del calentamiento global, esto va a refrescar mi memoria, va a refrescar la información y va a ser mucho más fluido mi escrito, va a ser mucho más fácil que yo pueda escribir, ¿sí? Entonces, en esta etapa previa, antes de escribir, voy a buscar información, ¿sí? Voy a buscar información que me ayude a refrescar mi memoria, que me ayude a escribir de una manera más fluida, porque luego eso pasa, ¿no? Queremos escribir, pero pues no tenemos la suficiente información. Entonces, en esta etapa previa, antes de escribir, se trata de eso, que busquemos información para generar ideas. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Si voy a escribir un ensayo, si voy a escribir un cuento. Entonces, pues voy a eh, recordar o revisar cuáles son las características que tiene ese cuento para poder planear qué contenido va a llevar ese escrito, ¿sí? Entonces, una vez que ya generé, ahora sí, todo ese plan, ahora sí me pongo a escribir, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, eh, cuando tú vas a realizar tus actividades integradoras, primero te pones a realizar las actividades integradoras, ¿no, verdad? Haces algo previo. ¿Qué es eso previo? Lees los recursos de la semana. Cuando tú lees los recursos de la semana, que es esta parte previa, pues ya al momento en el que vas a realizar tus actividades, eres mucho más fluido, te cuesta menos trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos al momento de la escritura? Desarrollamos ideas con base en lo que planeamos. Vamos conectando una idea con otra. Para ello utilizamos los conectores, los nexos. Escribimos todas las ideas que pensamos comunicar, todo eso que queremos transmitir. Escribimos frases completas, utilizamos una puntuación adecuada, ya que si no utilizamos un, una correcta acentuación, una correcta ortografía, una correcta puntuación, nuestro texto pierde sentido, ¿sí? Podemos decir algo completamente distinto si no somos cuidadosos, en lo que queremos transmitir, ¿sí? El uso de la acentuación, pues también es indispensable, ¿sí? Puede ser muy distinto lo que queramos decir si no utilizamos un simple acento, cambia el sentido.
ya escribí. ¿Qué voy a hacer ahora en esta siguiente etapa del proceso de escritura? Revisar. Si nosotros revisamos 2, 3 veces, las veces que tú consideres necesarias, te vas a dar cuenta que siempre va a haber algo para corregir. ¿Y qué va a suceder? Vas a tener trabajos mejores, vas a tener una mejor calificación, ¿sí? Entonces, fíjate, es una etapa del proceso de escritura. Entonces, ya sabes, cada que escribas, estás obligado o obligada a revisar. Es parte de el proceso de escritura. ¿Qué es lo que voy a revisar? Pues voy a revisar que la información sobre el tema esté completa. Voy a revisar que la información se entienda bien. Voy a hacer las correcciones necesarias en cuanto a la redacción. Voy a verificar que los signos de puntuación estén bien utilizados. Como yo estoy leyendo, me doy cuenta que hizo falta una coma, que hizo falta un punto para que mi texto sea coherente. Y por último, hacer una revisión relacionada con la presentación, ¿sí? En general, con la cuestión de forma. Hasta ahorita tenemos ya 1 hora 15 de sesión. Hasta aquí le vamos a dejar. Solo damos espacio antes de terminar la sesión para resolver alguna duda, algún comentario, algo que quieran resolver. Adelante. Es momento. Si tienes alguna duda de manera concreta en torno a alguna de tus actividades, alguna pregunta, adelante. Si no, con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión de miércoles. El viernes continuaremos con nuestra sesión, a seguir, vamos a terminar esta presentación y por último, pues vamos a interactuar un poco acerca de las actividades de la semana, recordando que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de que profundicemos, de darles todos los elementos para que tú puedas hacer tus actividades de una manera más sencilla, más clara y además de llevarte más aprendizajes. No tienen la finalidad de explicar las actividades como tal, para eso tenemos las videosesiones de módulo. Estos espacios son para profundizar en los temas y que de manera muy puntual resuelvas alguna pregunta, alguna duda que tengas con base en las actividades de la semana. Mónica, gracias a ti. Hasta el viernes. Entonces, si no hay más dudas, con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión y nos encontramos primeramente Dios el viernes. No te preocupes, María, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias, Marta. Gracias por estar presente, por acompañarnos en nuestra sesión. Dorali, gracias. Descansa también. Que tengas buena noche. A todos, descansen, cuídense. Hasta la próxima. Gracias, Blanca. Cuídense. No olviden también responder en esta semana sobre el acompañamiento que reciben de mi parte. Ya saben que es importante para que puedan, para que se pueda activar la semana 4. Entonces respondan ahí sobre la función que desempeña mi persona como asesor virtual. María, no te escucho, pero sí te leo. Si tienes alguna pregunta, María, con todo gusto te escucho. Todavía nos quedan unos minutitos para que se corte la sesión. Si tienes alguna pregunta, adelante. Ninguna, perfecto. Bueno, entonces, ojalá que puedas configurar para la siguiente sesión por si quieres externar algo, lo que sea. De cualquier manera, saben que estoy al pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud. Sale María, cuídate mucho, cuídense mucho, todos pasen bonita noche, que descansen.
Hasta la próxima.